título a esta predicación: Subamos al monte. Subamos al monte. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas cosas o de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Versículo 30. He aquí 2 varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Ponga atención con esta expresión. Ellos estaban cansados, rendidos de sueño. Habían subido un monte. Qué agotador. Pero aún así, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno sería para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Subamos al monte. ¿Quiénes de ustedes ha tenido la experiencia de llegar a la cumbre de un cerro, de una montaña? ¿Alguien ha tenido la experiencia? De verdad que es de bastante adrenalina y bastante responsabilidad propia y de quienes te acompañan a subir una cumbre. Hay cerros que son lomitas, pero hay cumbres que superan incluso a veces los 2000 metros de altura. Mire, quien ha tenido la experiencia de subir a la montaña se dará cuenta que tiene una visión extraordinaria del valle. Pero también se siente la persona como con euforia cuando logra llegar a la cúspide. Siente que lo logró, aún con los kilos de más, aún con los años de más y todo de más, se dio cuenta que pudo llegar. Recuerdo hace unos años atrás tuve la experiencia de subir a una de las montañas más altas del Cajón del Maipo, la montaña de Lo Valdés, localidad de Lo Valdés, cerca de 3.000 o 2.500 metros de altura. Y fui con bastante entusiasmo. Fui con mi cuñado llamado Salvador y un compañero de él que eran de la Universidad Católica, y ellos habían tenido un curso de andinismo. Entonces ellos iban preparados con zapatos especiales para la nieve, todo especial, una carpa especial, y yo solamente iba con mis zapatillas Nike y mi buzo, pensando que esto era simple, llegar y subir. Sin embargo, fue uno de los peores momentos que pasé, porque el frío ni se lo cuento, y también nos pilló en pleno enero una terrible lluvia y tormenta eléctrica a 2.500 metros de altura en la zona de Lo Valdés. Mire, cuando uno sube a una montaña como esa, pueden pasar muchas cosas. Jesucristo escogió a 3 de sus 12 discípulos para este desafío. Y de verdad que fue de bastante adrenalina para estos 3 discípulos llamados Pedro, Juan y Jacob. Suben al monte. ¿De quién es la iniciativa? Del Señor. El Señor toma la iniciativa para tomar estos 3 discípulos, ir a la cúspide del monte llamado la transfiguración, porque ahí justamente se transfiguró el rostro del Señor. Hay algo que me llama la atención,
que generalmente el Señor siempre ocupaba a estos 3 discípulos para todo. ¿Se acuerda de la hija de Jairo cuando muere? ¿A quién escoge? Para que vean la resurrección de la hija. A estos mismos discípulos, Pedro, Juan y Jacob. Usted dice, probablemente el Señor tenía preferidos, pero viendo la historia de estos 3 discípulos, yo creo que esto era lo que más les provocaba al Señor dolores de cabeza. Juan y Jacob registran los evangelios que estos eran llamados de un modo peyorativo los Boanerges. ¿Quién eran los Boanerges? Los Boanerges eran llamados los hijos del trueno. Y los hijos del trueno tenían una característica, que tenían un carácter muy explosivo. ¿Se acuerdan este episodio cuando Jesucristo quería ir a la aldea de los samaritanos? ¿Cuál fue la sugerencia de Juan y Jacob respecto a Jesús cuando quería ir a la aldea de los samaritanos? ¿Usted se acuerda? Usted que lee la Biblia 2 capítulos al día, ¿se acuerda? Pastor, no nos haga mentir. Ellos le dijeron, Señor, ¿quieres que se envíe fuego para que consuma a estos samaritanos? Porque había hostilidad entre ellos. Entonces es el Señor que le pone a ellos el sobrenombre de decirle hijos del trueno. Entonces, ¿qué es lo que observo yo? Que Dios pareciera que toma de un modo especial a los más porfiados, a los más explosivos. Los toma a un retiro aún más intenso. Así que si tú eres uno de esos porfiados o porfiadas, si tú eres uno de esos que le cuesta, ten por seguro que el Señor te va a llevar a la cumbre o te va a llevar al extremo. ¿Para qué? Para formar tu carácter, formar la fe que tenemos. Es verdad que Dios no hace ni acepción ni excepción de personas. ¿Qué es lo que es acepción? Favoritismo. ¿Qué es lo que es excepción? Rechazar. Dios no hace excepción ni excepción de personas, pero sí Dios hace algo. Él hace acepción de aquellos que tienen fe. Y Él hace excepción de aquellos que son soberbios porque los mira desde lejos. Entonces, si Pedro, Juan y Jacob son tomados por el Señor, es porque ellos necesitan un tratamiento intensivo. No es que eran los mejores, yo creo que eran uno de los más complicados, estos 3. Un asunto quiero decirles, mis queridos hermanos, que en los momentos extremos, ya sea el problema, ya sea la angustia, ya sea cual sea la situación extrema que estés pasando, son los escenarios propicios para que puedas ver la gloria de Dios. Subir al monte es de adrenalina, es extremo, es de responsabilidad de la integridad del cuerpo para que no tengas un accidente. Pero en los momentos extremos, vuelvo a decir este principio, en los momentos extremos de la vida, son los momentos que tú puedes experimentar la gloria del Señor. En los momentos extremos de la vida. Que esto implica esfuerzo, implica desgaste, implica determinación, implica llegar y hacer lo que Dios te pida aun cuando tú no tengas ganas. ¿Quién ha subido un monte y ves que tus compañeros van más adelante y tú eres el último que va atrás? ¿Cierto? Vamos, sube, y tú no, aquí no va. No, sube. Es verdad, hermano, que para ver la gloria de Dios se debe creer, pero también debemos esforzarnos para ver la gloria del Señor. En esta hora quiero hablar acerca de 3 acciones que nos van a llevar a ver la gloria de Dios respecto a este desafío de subir al monte. En primer lugar, Dios desea llevarnos al monte, no es iniciativa tuya. A Pedro, a Juan y Jacob no se le ocurrió decirle al Señor, llévanos al monte, no, fue el Señor. Y quiero decirles lo siguiente, es el Señor que quiere llevarte a ti a un momento íntimo, porque tú tal vez no tienes las ganas de hacerlo. Es el Señor que tiene la iniciativa. Es el Señor que pone el querer como el hacer. Es el Señor que convoca a los suyos a estar en el monte. ¿Por qué? Porque en el monte siempre Dios ha hecho algo a través de la historia bíblica. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, las grandes manifestaciones de Dios, ¿dónde se dieron? En un monte. ¿Se acuerda cuando el Señor da el sermón del monte? ¿A quién se lo da? ¿A toda la multitud o solamente a sus discípulos? ¿Quiénes son los que escuchan el mensaje
que viene del corazón de Dios, que está recién sacado del horno, los discípulos. Donde el Señor enseñó el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, 2 capítulos. ¿Dónde lo enseñó? En el monte. El capítulo 5 al 7 de Mateo, ahí está todo lo que se concentra como la regla de oro. Se lo enseñó exclusivamente a los discípulos. Habían enseñanzas que el Señor enseñaba en el valle, valga la redundancia, a la multitud. Pero en el monte, en el lugar íntimo, donde no hay ruido, donde no hay distracción, la palabra es a los discípulos. Y si hay algo que el Señor me ha puesto en mi corazón, es que usted, de un modo particular y como congregación, podamos tener instancias íntimas con Dios. Íntimas con Dios. Yo sé que todos quienes estamos acá anhelamos que venga el domingo, llegue el viernes. Pero la pregunta es, cuando es lunes, martes y miércoles, ¿anhelas estar con tu Dios a solas también? ¿O solamente dependes del cuerpo de Cristo para tener una relación con Dios? Creo que nosotros debiéramos llegar a un nivel de no ser dependientes del domingo, sino que dependientes de Dios todos los días. Hay un monte que Dios tiene en tu hogar y hay un monte que Dios tiene acá como congregación. La Biblia dice en Mateo 5:1, viendo la multitud, ponga atención, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vuelvo a decir, hay palabras exclusivamente para sus discípulos. Para la multitud habrá otro tipo de palabra, pero en la intimidad donde encontramos el mejor manjar, donde el pan está más fresquito, vemos que Dios no solamente quiere llevarnos al monte, Él promete que en algún momento nos va a llevar al monte. Él quiere y promete. Isaías capítulo 56, versículo 7, mire la promesa de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los voy a recrear en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Subir al monte implica orar. Subir al monte implica escuchar una palabra. Y subir al monte implica sacrificios para Dios en alabanzas al Señor. Subir al monte no solamente estar ahí escuchando, sino que también recibiendo palabra, oración y alabanzas al Señor. Y me llama la atención que ese lugar es un tiempo de recreación. ¿Y qué significa de recreación? Que no es un tiempo solamente de lamento o de quejarnos, sino que cuando estamos en la presencia del Señor íntima, hay refrigerio para nuestro cuerpo, hay medicina para los huesos, hay refrigerio para nuestra alma. ¿Dónde se da esto? En el monte, en el lugar donde no hay distracción. Es en el monte donde las personas saben muy bien cuál es su llamado. Ponga atención. Es en el monte, y estoy hablando de un modo figurado. No, usted después de esta predicación no va a ir al Cerro de la Ballena, los hermanos ahí. Estoy hablando de un modo figurado. Es en el lugar íntimo, secreto, donde escuchas audiblemente la voz de Dios cuando Dios te llama al ministerio, por ejemplo. Cuando Dios te llama a una misión. ¿Se acuerda el episodio de Moisés? ¿Dónde fue llamado Moisés para esta gran labor de ser un caudillo en favor de Israel? ¿Dónde fue? Dígalo fuerte, ¿dónde fue? En el monte, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 2. En el monte, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Ahí estaba Moisés, ¿dónde? En el monte. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Y qué pasó en el monte de Dios? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. ¿Dónde está claramente la voz del Espíritu Santo para los discípulos, para la persona en particular? ¿Dónde está? En el monte. En el monte. Estoy seguro que si subiéramos al monte desde el punto de vista literal, veríamos el horizonte más claro.
Estoy seguro que también respirarías un aire más puro en el monte. Estoy seguro que te concentrarías y pensarías mejor. Lo mismo ocurre cuando estamos en la presencia de Dios buscándole en lo íntimo. Ten por seguro que tus pensamientos se te ordenan. Miras el horizonte con mayor amplitud. Tienes más visión en el monte. Sabes qué tienes que hacer mañana. Sabes por dónde te tienes que ir. Y sabes que en ese lugar Dios te hablará claramente porque no hay distracción. Es en el monte. Dios desea que todos vayan al monte, pero hay un problema. No todos pueden ir al monte. Pedro, Juan y Jacob fueron al monte. Y los otros 9, soberanía de Dios. Bueno, mi opinión es que él escogió a estos 3 porque esto era lo más complicado. Estos necesitaban una inyección a la vena. Pero sabe, no todos van al monte. El Salmo 24 del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y acá hay un requisito, dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, su mente, su voluntad a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dios desea que todos vayan al monte, sí, pero por algún asunto que Dios sabe, no todos van al monte. ¿Quiénes permanecen en el monte? El limpio de mano, el puro de corazón. ¿Quién es el limpio de mano? No es solamente el que se aplica alcohol gel cada vez que va a comprar, eso como paranoico. Usted ha visto esas personas con 3 mascarillas, como astronautas. No, está hablando de esas personas que tienen un TOC, se le llama, ¿cierto? De lavado de manos. No, se refiere a las acciones que hacemos. Porque podemos hablar bonito, pero nuestras obras y nuestras acciones pueden estar bien sucias. Mire, una cosa es ir al monte y otra cosa junto con ellos permanecer en el monte. Porque acá dice el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará? Porque mucha gente sube, pero no toda se queda. Mira lo que estoy hablando. ¿Quién puede subir? Muchos pueden subir, pero ¿quién estará? ¿Quién puede permanecer ahí? Esa es la pregunta que hace el salmista. ¿Quién estará en el monte santo? ¿Quién estará? El puro de manos, de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y cuando habla del alma, está hablando de la voluntad. Y la voluntad debe estar sujeta completamente al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque vivimos en una época donde parece que cada vez, en vez de estar en el monte, desconectado del mundanal ruido, estamos en el valle enredado en el ruido. Esta es la época donde hay más distracciones, no sé si usted lo sabía. Es la época donde estamos bombardeados con una comunicación que de verdad nos sorprende. En todo lugar tienes voces, en todo lugar hay algo escrito, en todo lugar escuchas algo. Estamos tan enredados en el valle que no nos damos el tiempo para estar en el monte. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Todo lo que está en esta tierra, mire, escúchalo bien, todo lo que está en esta tierra que es perecedero es vano. A ver, no sé si alguien lo entiende. Todo lo que hay en esta tierra que es perecedero es vano. Y si yo elevo mi alma y si yo estoy tan afanado por las cosas vanas, ¿tendré fuerza para ir al monte? Recuerdo como que si fuera ayer, nuestro pastor Jorge González, no el vocalista de Los Prisioneros, hermano. Él contaba una experiencia, decía que cuando conoció al Señor, lo que más le impactó fue que en la portería de la iglesia Asamblea de Dios habían 2 diáconos. Y estos estaban siempre en la portería y cuando él estaba recién conociendo al Señor, el abrazo de los diáconos, cuando lo abrazaban ahí en San Bernardo, la iglesia de Colón, que ahora no está ahí, creo que se cambiaron, dice que el abrazo de estos diáconos, él sentía la presencia del Espíritu con el solo abrazo, ya él era libre de toda la tristeza, decía, con todo lo que traía, y Dios le tocaba. Entonces él esperaba que esos diáconos estuvieran ahí para abrazarlo.
Pero dice que de pronto algo pasó con los diáconos. El abrazo del diácono era un poco más frío. Después fue la mano nomás. Después, hola hermano Jorge. Y el pastor le preguntó, ¿por qué ahora no están tan efusivos? Y uno de los diáconos le dijo, ¿sabe qué? Estoy luchando con algo que me ha enfriado y me ha distraído. En aquel tiempo, en la década de los 70, estaba ya la televisión. Y algunos de esos hermanos comenzaron a distraerse tanto con la televisión que él fue bien honesto, el diácono, en decir, ¿sabe qué, hermano Jorge? Me estoy enfriando porque le he dado más tiempo a la televisión. Así le dijo textualmente, muy honesto el diácono. Ahora, algunos ya no vemos tele, pero tenemos otro aparatito parecido a la televisión que nos tiene enredados. Vuelvo a decir, el que no ha elevado, el que no se ha enredado a cosas vanas. Con esto no estoy diciendo que usted tenga que botar este aparato. Lo que estoy diciendo, mi querido hermano, ¿qué es lo que hemos elevado? ¿Qué es lo que tenemos concentrado en esta tierra? Mire, le voy a decir algo. Desde el año 2000 hasta la fecha, no han habido avivamientos acá en Chile. Lo que ha habido son chispazos del Espíritu Santo. Desde el año 2000 a la fecha, en Argentina lo mismo. ¿Hay algún mover del Espíritu en Colombia? Algo sí, porque hay una mayor persecución y Dios ha provocado un avivamiento sectorial. Pero ¿sabe qué me atrevo a decir? Que el sistema tiene muy cómodo a la gente. La gente no quiere subir al monte. La gente no quiere esforzarse por buscar a Dios. Yo recuerdo cuando era más joven, hace poquito tiempo atrás nomás. En ese tiempo, estamos hablando menos del 2000 para abajo, recién estaba el internet. Y me acuerdo que habíamos varios jóvenes. En ese tiempo, el que tenía auto era casi millonario, hermano. Teníamos bicicleta. ¿Sabe qué? Los jóvenes no estábamos tan enredados porque no teníamos el celular, no teníamos el internet. Del 98 para abajo no había internet. Pero ¿sabe lo que hacíamos los jóvenes? Como no habían distractivos tan grandes, a lo más la tele, Misael se va a acordar, nos quedábamos en la iglesia. Terminaba el culto, nos quedábamos todos los jóvenes en la iglesia. Almorzábamos juntos. Buscábamos al Señor, no andábamos cada uno en su silla con el celular como en la mayoría de los jóvenes pasa. Y que tal vez algunos ya están con el celular, algunos de los chicos acá. Y sabe que esto nos tiene, y es una preocupación mía. Hermano, esto nos está apagando. Pero ¿sabe qué pasaba con ese grupo de jóvenes cuando estábamos con Misael, Priscila, Isaac, Carla, Cindy y varios más? Como no había distractivos, no habían celulares, no habían otras cosas que nos apagaran, el Espíritu Santo nos tenía concentrado en el monte. Y Dios envió un mover tan grande del Espíritu, antes del 2000, hasta el 2004 más o menos, vimos la gloria del Señor. Pero hoy me preocupa a los jóvenes de la iglesia, me preocupa a los niños, por eso Dios ha puesto un sentir en mi corazón con mi esposa. Por eso oramos por los niños, que aunque a usted le parezca religioso hacerlo, pero me preocupa, hermano, porque antes los niños estaban sentados con sus padres en el culto y no tenían un distractivo, un celular. Tenían que escuchar la alabanza, escuchar la oración, no le quedaba otra alternativa. Y nosotros como padres, lamentablemente, le hemos cerrado el paso a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes. Le hemos cerrado el paso cuando venimos a este lugar para que no suban al monte con nosotros. Usted sube al monte, está en la presencia de Dios y su hijo se lo está llevando el diablo con esos juegos satánicos. Me preocupa. Por eso le dije a los maestros de la escuela dominical, no quiero que ningún niño esté con celular adentro. Hermano, esto ha sido terrible. ¿Por qué? Porque el que no ha elevado, el que no se ha enredado en cosas vanas. Si yo fuera fundamentalista y literal, una cosa les puedo decir. Jesucristo dijo, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Si tu mano es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque esto no nos deja subir al monte. Esto nos distrae. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales y no subimos a la presencia del Señor?
¿Sabe lo que ha pasado con Chile? Dios ha bendecido a Chile económicamente. Dios ha bendecido a Chile económicamente. ¿Cuántos creen? Sí, Dios ha bendecido a Chile. Dios ha bendecido a Chile en tecnología. Usted dice, pero eso no se puede calificar como bendición la tecnología. Bueno, diga la forma como sea. Dios ha bendecido a este país. Y sabe que lo ha bendecido tanto que hemos gustado de la bendición, pero también hemos gustado de cosas vanas. Porque generalmente nosotros a todos le llamamos bendición a las cosas que vemos, a las cosas de esta tierra. Pero bíblicamente las cosas que nosotros vemos no son bendición. ¿Aló? Lo que usted ve es añadidura. Un auto, una casa, en la playa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mira lo que dice el Espíritu Santo. Que nosotros nos deleitamos más en la añadidura que en la bendición de Dios. La bendición de Dios que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, ahí nos bendijo el Señor. Pero hoy la iglesia y muchos creyentes disfrutan más de la añadidura. Beben más de la añadidura que de la bendición de Dios. Y esto ha provocado que el sistema de este mundo, que es enemigo de Dios, se convierta en nuestro amigo. Porque con los amigos se pasa más tiempo, ¿no? Con los amigos se pasa más tiempo. Los filósofos llamaron a este fenómeno hace muchos años atrás el hedonismo. ¿Qué es lo que es el hedonismo? Los filósofos llamaban el hedonismo como un sistema o una acción de disfrutar mucho de los placeres de esta tierra. Es el hedonismo. Dígame que no es así, que el chileno, cuando viene un fin de semana largo, lo único que anhela, pero anhela con todo el corazón, salir de Santiago y disfrutar, que no es malo. De hecho, hágalo si tiene la posibilidad. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Que muchos tienen más pasión por estar en la playa, en el campo, en la cordillera, que buscar al Señor y congregarse. Eso me preocupa. Yo me alegro cuando los hermanos pueden salir. Y de hecho no soy un pastor legalista, hermano que dice, pastor, me voy un fin de semana con mi familia. Vaya, páselo bien. Pero me preocupa que no tenga, algunas personas no tengan la misma pasión por congregarse. ¿Por qué? Porque no queremos estar en el monte, queremos estar en el valle. Y eso lamentablemente ha tenido seca la vida espiritual de muchos creyentes. Porque las cosas añadidas jamás te van a traer el gozo y la paz. Las cosas de esta tierra jamás te van a hacer más pleno y te van a otorgar la paz. Pero la bendición espiritual, el buscar a Dios en el monte, el estar ahí en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Yo me deleito en el Creador más que en la creación. ¿Qué es lo que usted anhela para ser libre de su afán, de su estrés? Tomar aire rico en la cordillera, hágalo. Pero va a tener tranquilidad solamente. Pero si usted necesita paz, necesita al Creador, no a la creación. Necesita subir al monte, porque ahí Él te va a recrear. Él te va a dar paz. Esa es la realidad que vive nuestra nación. Conversando con hermanos de otros países me dicen, pastor, tal vez será por el tema que no tenemos tantas lucas, dicen, o en otras palabras, los colombianos, venezolanos. ¿Qué les queda? Dicen, buscar al Señor con todo, pero eso no es la alternativa B, es la alternativa A. Ay, Dios mío, estoy preocupado por los jóvenes. Estoy preocupado por la generación de jóvenes y de adolescentes y de niños. No puedo pasar al otro punto hasta exponer mi preocupación. Porque el sistema de este mundo se lo está llevando. Porque no están yendo al monte. Y lo peor que nosotros no nos damos cuenta, vuelvo a decir, traemos a nuestros niños a este lugar y nos da lo mismo. Usted tiene que tener sujeto a sus chicos y juntos tienen que subir al monte. Porque le hago una pregunta literal. Si usted sube al monte, ¿usted deja al niño chico que vaya donde quiera? ¿Qué es lo que hace un papá cuando sube al monte con su hijo? ¿Dónde lo tiene? Vamos a buscar al Señor.
Papá, es que le hago pataletas, que el celular, para que me deje tranquilo, pastor, para que yo pueda adorar. El diablo es astuto. El diablo, feliz que tú levantes las manos mientras se está llevando tu hijo. Hermano, tal vez es fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad de Dios. Es verdad de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis a los papitos que vienen acá con sus hijos, a los adolescentes y a los jóvenes, que cuando estamos en presencia de Dios debe haber reverencia al Padre. Debe enseñarle el respeto a Dios en este lugar y en su casa. Y debe decir, aunque el niño sea inquieto, no importa, acá hay hartos niños, pero que alaben al Señor. Yo no sé si usted ha estado en un encuentro, un retiro espiritual de 3 días. ¿Qué es lo que hacen en los encuentros y retiro espiritual? ¿Qué es lo que le piden? ¿Le piden esto o no? Usted ha estado en un retiro, yo he estado en un retiro. Lo primero que le piden esto. Hay hermanos, que si le piden el celular es como que si pierde la mitad de su vida. Se le puede perder el hijo, la esposa y puede estar relajado. Pero que se te pierde el celular, hermanos, es como que se le pierde la mitad de su vida. Ay, Dios mío. Tengo esa inquietud del Espíritu, amado hermano. Yo quiero ir al monte con Jeremías, con Lisa y Simón y mi esposa quiero ir al monte. Si usted tiene hijos, adolescentes, y están dentro de su casa, usted tiene toda la autoridad para que vengan a la casa del Señor. Tienen que estar aquí con usted. Y le hablo a los adolescentes, sujétense a los padres. Sujétense a los padres. Hijo, obedecer a los padres. Porque esto es la voluntad del Señor. Recapitulemos. En el monte Dios te habla. En el monte Dios te llama. En el monte Él te santifica. En el monte tienes una visión más clara del mañana. La segunda acción, en el monte experimentamos una visión sobrenatural de Dios. Versículo 29, Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ellos conocían a Jesús desde el punto de vista natural, físico, pero cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, por primera vez vieron el rostro del Señor resplandeciente. Lo que Moisés pudo experimentar en el monte Oreb cuando venía con un velo tapado porque era tanta la gloria. Eso solamente, dicen los teólogos, fue la prefigura de lo que iba a ocurrir con el Señor. Porque el Señor es mayor que la ley. Y el Señor cuando estaba en el monte no tenía ningún velo, pero era tanto el resplandor que Pedro, Juan y Jacob quedaron completamente atónitos. Porque nunca habían visto al Señor de esa manera. Iglesia del Señor, le hago una pregunta. ¿Cuál es la visión que tienes de Cristo? ¿Cuál es la visión que tenemos de Cristo? ¿De un Cristo natural? ¿De un Cristo bondadoso que lo es? ¿De un Cristo tierno? ¿Cuál es la visión? ¿La visión del católico apostólico romano? ¿Cuál es la visión de Cristo? Nuestro Cristo es glorioso y poderoso. Y solamente podemos decirlo aquellos que hemos estado en una experiencia en el monte. Y en ese monte puede ser en este lugar, en tu casa. Siempre vas a ver la gloria de Dios cuando te despojas de todo lo que te distraes. Anótalo. Siempre vas a ver la gloria de Dios cuando te despojas de todo lo que te distrae. Te desenredas del afán. Te desenredas del sistema de este mundo. Y no estoy diciendo que nos hagamos una secta empirque. No. Que estemos como los Amish, así con esas camisitas así cuadrillé. Y todas las manos con falditas esas con... Y todos sembrando trigo ahí. ¿Cómo está, hermano José, aquí sembrando trigo? No estoy diciendo eso. Hermanos, en la oficina puedes tener un tiempo de monte de Dios. En el trabajo puedes tener, en la universidad, en todo lugar.
hay un monte de Dios que nos espera. Hermano, este lugar es el monte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Isaías dice, los llevaré a mi monte. ¿Y sabe cómo le llama el profeta a ese monte? La casa de oración será llamada a todas las naciones. Esta es casa de Dios. No habita Dios acá, no habita, pero Él está en medio de su pueblo cuando nos congregamos. Él está en medio de nosotros cuando nos congregamos. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Este es el monte donde cuando venimos tristes, venimos agobiados, Él nos recrea con su presencia. Por eso la invitación que Él quiere que todos vayamos al monte, porque algunos no vienen a este lugar, no se congregan. Dios los conoce, Dios sabe, no quiero tal vez juzgarlos. Pero no toda la gente se quiere esforzar, porque para subir al monte requiere esfuerzo. No es solamente ver el monte desde la tele. Hay que estar aquí, hermano. Hay que sentir el clima del monte. Hay que sentir el aire del monte. ¿Cuál es la visión que tenemos del Señor? ¿Por qué ellos vieron a Dios, a Cristo revelado de un modo extraordinario? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí en el monte? Subió al monte a orar. Y esta es la acción más importante, junto con la palabra y la alabanza al Señor, que debe la iglesia ejercitar. Cuando vemos el libro de los Hechos, hay 2 acciones que ellos se enfocaron. ¿Sabe cuáles fueron? El pastor Elías lo estuvo hablando el viernes pasado. ¿Cuáles fueron las 2 principales acciones de una iglesia que estaba avivada o que buscaba más avivamiento? ¿Cuáles eran las 2 acciones? Según Lucas escribe en el libro de los Hechos, oraban siempre unánimes. Oraban unánimes. En cada lugar donde Pablo iba, donde Pedro iba, había oración. Y junto con ello estaba el querigma, que significa la proclamación del Cristo que había muerto, pero el Padre lo había resucitado el tercer día. Todos los mensajes de Esteban, de Pablo, de Pedro, hablan siempre, Cristo murió pero resucitó, Cristo murió y resucitó. Era un mensaje cristocéntrico. Junto con ello oración. No veo tanto conciertos, de hecho no veo conciertos de música acá. No veo, no sé, vamos a ayudar a los que están debajo del puente, que no es malo todo lo que estoy diciendo. No veo que estaban protestando porque estaba Herodes y estaban a punto de quemar un camello para protestar ahí. No, no veo eso. No veo eso. Yo lo único que veo es una iglesia llena del Espíritu, que compartían las cosas y que tenían todo en común. Y lo que más hacían eran orar, enseñar, predicar y tener en comunión a Cristo. Aleluya. ¿Sabe que hay gente que dice, es que hoy día hay reunión de oración? No, ¿para qué? Oye, la reunión de oración. Claro, si anda pasado a carne molida el hermano, pues sí. Y el problema es que cuando andamos en la carne, mire hermano, cuando andamos en la carne, nos descomponemos. ¿Y quiénes vienen cuando alguien anda en la carne? ¿Quiénes vienen? O sea, cuando el producto está en la carne misma y se descompone. ¿Cuáles son los bichitos que vienen? Gusanos. ¿Y qué más? Las moscas. ¿Sabe qué, hermano? Mire, ponga atención con esto. Un cristiano que descuida la oración, que descuida la comunión con los hermanos, que deja de congregarse, que deja de estar en un discipulado, que deja de adorar al Señor, comienza a tener olor a carne descompuesta y vienen las moscas. ¿Sabe lo que significa esto? Los demonios. Usted dice, pastor, ¿cómo los demonios y las moscas? ¿Sabe cómo se llama Satanás? Uno de los nombres que tiene, Belcebú. ¿Y sabe qué significa la palabra Belcebú? Príncipe de las moscas. Por eso es peligroso, hermano, cuando un cristiano comienza a andar en la carne y no le pide perdón al Señor y no se alinea, los demonios toman dominio de sus pensamientos y dominio de sus acciones. Ahora, ¿qué es lo que hace que no tengamos ese problema? Subir al monte. Esforzarnos. Esforzarnos.
Amado hermano, el avivamiento que anhelamos nos importa. No digo que no nos importa en el sentido de que no nos importe, que no se viene de otro país y me lo traigo en una maleta. Yo no tengo que pasar esta chaqueta Benijín para traerme, para que la unja Benijín y yo me venga con esta chaqueta y se las tira a ustedes. No. Yo tengo que buscar junto con usted al Señor. Y eso es lo que queremos enfocar. No queremos desviarnos ni en la política, no queremos desviarnos incluso hasta en las cosas sociales que son importantes, pero no son más importantes que la oración y la predicación de la palabra. Estamos tan enredados en este sistema. Aleluya. Estaban orando. Cuando una persona clama, un cristiano clama, se cumple lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Hay otra versión que dice, y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para los discípulos era oculto. Antes de subir al monte, ¿cómo era la imagen del Cristo glorificado? Pero se le reveló, era Cristo glorificado. Estaba ahí en la plenitud. Hermanos, cuando estamos en el monte vemos la gloria de Dios y lo sobrenatural, como aquel servidor de Elías, que Elías le dice, subamos al Carmelo, monte, ponga atención, subamos al Carmelo y quiero que te pongas en el monte, a la orilla ahí, y ve si va a llover. Hermano, ¿dónde se ve antes el milagro? En el monte. Porque este criado tuvo que permanecer en el monte hasta que de pronto ve la señal de una nube como el tamaño de la palma de su mano, que venía lluvia sobre Israel, la cual estaba en sequía. ¿Dónde se ve el spoiler del milagro? ¿Dónde ves el antesala, la señal que viene un milagro para tu vida? En el monte. En el monte. Es en el monte donde ves también tu victoria espiritual. Primera de Reyes capítulo 6 versículos 16 al 17. Estaba Eliseo con su servidor y de pronto ve que frente a ellos estaban los sirios rodeándolos. Y el siervo estaba tan aterrado que le dice, mira, los que están frente a nosotros vienen y son mayores que nosotros. ¿Dónde estaban? Quiero leerlo textualmente. Y le dijo, quiero leerlo textualmente, y le dijo, no tengas miedo. ¿Quién le dijo eso? Eliseo al criado. Ponga atención, Primera de Reyes, capítulo 6, 16 al 17, póngalo por favor. Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, en el monte hay una palabra de aliento, en el monte hay una palabra profética. Y oró Eliseo, en el monte siempre va a haber oración. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que éste vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y ponga atención. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente. Gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Dónde? En el monte. Aleluya, en el monte. ¿Ves la victoria? En el monte se te abren los ojos, en el monte hay una palabra profética, en el monte hay una palabra que echa por tierra el miedo y el desánimo. Es en el monte donde los profetas y los pastores debemos estar para hablarle a los criados, a los siervos del Señor, para decirle no tengan miedo. Yo quiero ser un Eliseo para decirte en esta hora, no tengas miedo, porque en el monte que estoy, en la presencia de Dios, te digo de parte del Espíritu Santo, que son mayores los que están con nosotros que los que son contra ti. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estoy en el monte profetizándote. Obre caibre siambrando crevasore craibre. Aleluya. Es en el monte donde te digo, abre los ojos, criado del Señor, para que sepas que Dios está contigo. Es en el monte donde vemos la gloria de Dios. Ese es en el monte donde dejamos un legado a la posteridad. Mire lo que estoy diciendo. Usted que ya lleva años en el Evangelio.
quienes tenemos hijos, quienes tenemos nietos. Hermano Sergio Vergara, lo vi en el monte hace unos días atrás. Y al verlo reír, me dejó una huella marcada, aun cuando no podía incluso respirar. Pero es en el monte como el apóstol Pedro, en el epílogo de su vida, cuando ya a lo ceñían, Pedro dice en su carta universal, ponga atención con esto, 1 Pedro capítulo 1 del 15 al 18. Así que me esforcé por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Mira, Pedro está anunciando que va a fallecer. ¿Y cuáles fueron las palabras, las últimas palabras de Pedro? Ponga atención. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando le hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, aleluya. Cuando Él recibió el honor y la gloria de parte de Dios Padre, la voz majestuosa, la gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos en el Monte Santo. Qué tremendo. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pedro. Esa experiencia que tuvo Pedro lo dejó marcado para toda la vida. Y esa marca hizo que él pudiera dar su último discurso para decirle a la iglesia y decirnos a nosotros, el Espíritu Santo, que el mensaje del Evangelio no es una fábula. Porque Pedro dijo, nosotros lo vimos en su esplendor. Y escuchamos esa voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Cuando alguien tiene una experiencia en el monte, impactará a otros que aún no lo suben. Es en el monte donde reciben la palabra fresca. Es en el monte donde reciben las tablas del Señor. Es en el monte donde dice el escritor en el libro de Éxodo, donde Moisés estuvo cara a cara con Dios. Cuando alguien está cara a cara con Dios, no le importa las manos. Lo único que le importa es que Él le vea. Porque el rostro de Dios te ve. El rostro de Dios te habla. El rostro de Dios te escucha. Moisés estaba en el monte Sinaí cara a cara con Dios. ¿Qué importa si te falta esto, te falta esto otro? Pero lo que más me importa, le digo a Dios, quiero estar delante de ti, quiero que tú me escudriñes, que me escuches, que me hables. ¿Dónde? En el monte. ¿A qué has venido en esta hora de la tarde? ¿A qué has venido a buscar las manos del Señor? ¿Has venido que Él te dé esto otro que has perdido? ¿Qué importa que pierdas todo? Lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y que hay salvación para tu vida. ¡Aleluya! Él nos está hablando. Yo siento la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Yo sé que Dios va a enviar algo poderoso a generación encendida. Y se lo digo con temor, le he enviado algunos audios a los ancianos de la iglesia. Estoy recibiendo profecía de gente que no conozco, hermano. Un pastor me habló, me dijo, Sergio, me dijo, así dice el Señor. Y me da temor decirlo, pero Dios me decía en esa profecía, Dios va a enviar un mover tan grande del Espíritu, me decía. Pero tengo que como pastor prepararnos juntos para esto. Tenemos que ir al monte juntos. Tenemos que ir al monte juntos. Yo no quiero que usted se quede abajo. Quiero dirigirme a esa cámara, los que me ven en esa cámara. Usted que está en la cámara, usted la próxima semana o no sé cuándo, usted va a tener que levantarse. Va a tener que congregarse. Los que me escuchan en la radio van a tener que congregarse. Van a subir conmigo y con la congregación al monte. Porque cada
Cada metro que subimos, ¿sabe qué? Cada metro que subimos vamos a ver más la gloria del Señor. ¿Sabe, hermano? Estoy feliz. Los días viernes cuando comenzamos las reuniones de oración éramos 7, hermanos. La familia pastoral y 2 hermanos más. Hoy veo que los días viernes hay gente allá, gente acá, en las 3 columnas. Veo que gente se está congregando, gente que viene a interceder, a clamar. Veo que están subiendo al monte de martes a jueves orando a través de Zoom. Veo que la iglesia se está alineando con lo que el Espíritu quiere. Me acuerdo que Salvador, mi cuñado, me dijo, ¿quieres ir al monte? Pero anda preparado, pues me dijo. Y yo no, con mis Nike, mis Nike y mis buzas. Hermano, para ir al monte tú tienes que prepararte. Yo tengo que prepararme. ¿Sabe cómo Dios quiere que nos preparemos? En santidad, pureza. Si usted fornica, déjese fornicar. Tenga temor al Señor, por favor. Aleluya. Para subir al monte tengo que ir preparado. Yo no voy así nomás a la presencia de Dios, no. Él sí te invita tal cual como eres, pero pongamos una cuenta, hijo. Pongamos una cuenta. ¿Con qué zapatillas vamos a subir? ¿Con qué ropa vamos a subir? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Todos pueden subir, pero ¿quién estará en mi lugar santo? Suben todos, pero ¿quién está ahí? ¿Quién permanece ahí? Aleluya. Cuando subimos al monte, la tercera acción, ¿sabe lo que evitamos? Que la flojera no nos gane, ni la distracción. Que la flojera ni la distracción nos ganen, porque con eso batallamos también. A veces todo no, el diablo, nuestra lucha espiritual, sí, el diablo, pero se te olvida también que tú y yo somos también enemigos de nuestros mismos espíritus. Sí, pues. Mire lo que dice Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permanecieron despiertos. ¿Quién de ustedes ha estado débil espiritualmente? ¿Quién ha estado desanimado? ¿Quién no ha tenido ganas de congregarse? Sí, el pastor también. No se vaya a cambiar de iglesia con lo que estoy diciendo. Pastor Carmen. ¿Quién se ha enojado con un hermano? Pero permanecemos despiertos por la gracia del Señor. ¿Cuántos de ustedes vinieron casi por inercia a congregarse? Sin ganas, cambio de hora. Ay, Dios mío, el diablo al tiro, el diablo, todo pobre diablo. ¿Qué tiene que ver el diablo con el cambio de hora? ¿Qué tiene que ver el diablo con el cambio de hora? Pero estamos aquí, hermano, debilitados a lo mejor, tristes, algo perdimos, no lo sé, pero despiertos, atentos, atentos. Y dice la Biblia en el versículo 32, ya estoy por terminar, los anticuchos, espérense, hermano, porque para eso corremos, hermano, para eso despertamos. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, ¿qué vieron? La gloria de Jesús. Y a los 2 varones que estaban con él. ¿Quién eran los 2 varones que estaban con él? Ponga atención, Moisés y Elías. De un modo extraordinario. Estaban de un modo extraordinario, Moisés y Elías. No estaban penando, no. No, pues hermano, nos faltan los despistados. Elías no vio muerte. Y Moisés, el cuerpo de Moisés no lo encontraron en el desierto, no pudieron encontrarlo.
Y Dios permitió, como paréntesis teológico, que los israelitas no lo encontraran porque lo más probable lo hubiesen idolatrado. Pero Dios reservó a Moisés y a Elías. Moisés representa la palabra, la ley, y Elías representa a los profetas. Mire, para ver la gloria de Dios, esto no es solamente hablar en otra lengua, la danza del avión, no es solamente eso. Cuando alguien ve la gloria de Dios, ¿saben quién pone la atención? Porque yo creo en los verdaderos avivamientos, donde no es solamente fuego, 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 que es lindo. Permanecernos despiertos para ver la palabra. Yo creo en ese avivamiento que es bíblico. Yo no creo en esos moveres del espíritu donde no hubo palabra hoy día. ¿Cómo que no hubo palabra? No, si fue todo puro fuego, fuego, los que amamos todos, estamos todos en la parrilla, puro fuego. Puro fuego y nada de palabra, hermano. No, es que hubieron profetas que hablaron por aquí y por allá. ¿Y dónde vamos a dejar el turno a la profeta mayor? Yo creo en este avivamiento, porque dice la Biblia que estaban rendidos de sueño, pero despiertos vieron la gloria de Dios. ¿A quiénes? A Cristo, pero junto con la palabra y la voz del profeta. Yo no creo en esos avivamientos, donde solamente la gente cae en un éxtasis emocional y ruido, y no hay cambio en las personas. Eso no es avivamiento. Yo creo en el correcto avivamiento cuando Dios transforma a la persona. Hay un testimonio de santidad, ese es un correcto avivamiento. El correcto avivamiento y el Espíritu lo primero que va a hacer, te va a poner hambre por esta palabra. No solamente a sentir fuego y el avión, no, la palabra. Y la voz de Él. Así que a mí no me convence esa gente que puro habla en lengua y danza y hace cosas, pero tiene un testimonio por el suelo, pero dice que anda en el espíritu. Yo no sé en qué espíritu de Goku, no sé qué espíritu será, hermano. Mire, ¿sabe qué, hermano? Dios se lamenta y se entristece el espíritu cuando abandonamos el monte. Abandonar el monte implica abandonar la instancia con Dios. Lamentaciones capítulo 5 del 17 al 18. Mire lo que dice. Espero que Dios no diga esto lo mismo de nosotros. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron sus ojos por él. Porque el monte de Sión está asolado. Zorras andan en él. Ay, Dios mío. El profeta Jeremías se lamenta y ese lamento es de Dios. ¿Sabe lo que Dios dice? El monte de Dios está lleno de zorras. Está abandonado el lugar de oración. Está abandonado. ¿Qué hacen las zorras en el monte? Destruyen, comen todo. La pregunta es, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está lo que Dios te ha dado? El monte. Las zorras han venido. Dios se lamenta. Aleluya. Fue en ese mismo monte donde Elías, estando desanimado, en el monte Horeb, caminó 40 días y llegó y se encontró con Dios. Elías quería terminar su ministerio. Elías estaba cansado. Caminó sobrenaturalmente esos 40 días porque no le quedaban fuerza, pero fue ahí donde Dios le habló, en el monte. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de dejar de congregarnos, dejar el ministerio, dejar todo, pero la voz dulce del Espíritu, como un silbo apacible, te dice: Juan, Miguel, Carolina, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir ungiendo al rey de acá, al rey de allá. Es en el monte donde Dios te habla y te dice: levántate, porque tienes que seguir adelante. Es en el monte de Dios donde Dios le dice en esta hora, póngase en pie por favor, donde Dios te dice: tienes que seguir adelante.
No te eches a morir. Dios te está hablando en este monte. Padre, gracias te damos por la palabra. Oh Espíritu Santo, tú me estás convocando al monte. Estás convocando a los ancianos, a los líderes, a los servidores, pequeños, grandes, niños. Dios está convocando a su iglesia al monte. Y usted debe traer a su familia al monte. Porque si quieres ver al Cristo de la gloria, será en el monte, no en el valle. Oh Dios. Oh Señor. Estamos en tu monte. Háblanos como nos has hablado. Señor, ayúdanos a esforzarnos y aunque estemos cansados, a permanecer despiertos. Gracias, Jesús. Amén.